Bueno, bienvenidos nuevamente todos a esta nuestra cuarta conferencia del ciclo de cátedra de aperturas, ¿no? Como ustedes saben, pues hemos dividido aperturas en dos, una sesión de conferencias y luego seguida por otra sesión de cátedra. Esta es la sesión de cátedra. El placer de estar con el doctor Luis Minuchino, que ya lo dijo, es un miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, DEVA, y obviamente, por lo tanto, un miembro pleno de la International Psychoanalytic Association, la IPA. Profesor, ya lo dijo, del Instituto de Salud Mental de ADEVA, y también es miembro y profesor de la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia, miembro de honor del Grupo Psicoanalítico de Panamá, muy ligado a nuestro querido Horacio Echegoyen, y con él escribieron un libro de introducción a los seminarios de Melanie Klein. También ha escrito un libro que se llama Las consideraciones clínicas y teóricas en el psicoanálisis, ¿no? Diálogos íntimos entre arte y psicoanálisis. Bueno, además, amigo mío, desde hace muchos años, parte del currículum. Esa es la mayor virtud. Bueno, querido Luis, tienes la palabra. Bueno, un gusto de verlos a todos, poder compartir, saber que podemos encontrarnos y podemos dialogar entre todos. Pero les voy a decir otra cosa más, que no está en el currículum. Uno de mis amores, que tengo presente, pero que no lo puedo expresar, es la ópera. He hecho muchas cosas y relaciones que si les interesa en algún momento hacia Colombia, la relación entre ópera y psicoanálisis. Y si recordarás cuando estabas tú de presidente, creo, o Fernando, sí, Orduz presentamos un trabajo sobre la Traviata cuando fue el congreso en Bogotá, ¿no? Así que Sí. es un poco de las cosas de mi fanatismo, mi pasión, digamos. Toda la Claro, correlación. Camilo Jacome es el que debe responder por eso. ¿Cómo? Camilo Jacome es el que tiene que responder por esa parte de Bogotá. Bueno, veremos eso. Bueno, vamos a entrar en esto que es el tema que nos han convocado. Es la Viena del 1900, una ciudad dominante, piensen en ese momento, de un conglomerado de pueblos periféricos a la modernidad centrada. Eso dice Richard Morse. O también ese mundo detrás de las naciones, argumentaba Claudio Magris. Es una indagación escéptica a los costados territoriales de la consagración de lo moderno. Cruce en ese momento de intelectualidades y sensibilidades de su tiempo que dejaron una marca en la cultura, una morada de voces, tales como Karl Kraus, Robert Musil, Elías Canetti, Wittgenstein, Robert Loss, Arnold Schoenberg, Klimt y entre muchos otros más, Sigmund Freud. En este pasaje, 1900, de un siglo al otro, la capital imperial de los Habsburgos concentra y hechizaba el universo del centro europeo, pero también contenía en sus entrañas el final, la decadencia, el fin de un imperio. Con la caída de las murallas de la Ringstrasse, ustedes saben, apenas 40 años, esto aconteció entre 1860 y 1900, abrió esta ciudad al mundo, pero también dejó en claro sus propias debilidades y conflictos. Pienso si esto no era ya un modelo de las futuras teorías freudianas, al hacer caer con sus ideas y terapéutica las murallas de la represión psíquica y por lo tanto del encierro del individuo en sus propios límites, sus debilidades y sus conflictos. Pienso si esto ya no era un modelo de estas teorías como le estaba mencionando.
Recuerdo entonces el comentario de Freud, ustedes lo habrán leído, hasta al llegar a Estados Unidos, en su primer viaje en 1909, para llevar sus ideas a la Universidad Clark. Allí le dice a Ferenczi y a Jung: les hemos traído la peste, en el sentido de la caída del narcisismo y la omnipotencia del maravilloso encierro protector, a la manera de la muralla que crea el narcisismo, como ustedes saben. Dice Hugo von Hofmannsthal: debemos despedirnos de un mundo antes de su derrumbe. Muchos ya lo saben, y un sentimiento indefinible los convierte en poetas. Como si desde su romanticismo tardío no se refiriese a la despedida de un tiempo, el del imperio de la dinastía de los Habsburgos, sino un tiempo de despedida, a otra noción del epílogo. Entonces tenemos apogeo en Viena y decadencia del imperio austrohúngaro, al que debía su supremacía a su vez. Extraña contradicción, verdad o no, a la manera del funcionamiento del inconsciente, diría. Quiero recordarles que en 1873, entre otras actividades dirigidas a resaltar la grandeza vienesa, se realizó una exposición universal. ¿Se escucha? Sí. Se realizó una exposición universal destinada a atraer al mundo, destinada a atraer la mirada del resto del mundo. 1873. Pero a los 9 días de inaugurada se produjo un terrible crack financiero, quebrando en ese momento 125 bancos y empresas, a las que le siguió una fuerte depresión que fue previa y no muy distinta a la conocida de 1929. Nada más que esta se originó en Viena y no en Nueva York, hasta donde llegó su repercusión atravesando Europa toda. Fue como consecuencia, entre otros, de la especulación financiera que se realizó en relación a las monumentales construcciones. No, también, ya lo encontré. Ah, sí. Disculpame, Bueno. Apagar micrófonos, hay que apagar micrófonos, por favor. Sí, alguien hablaba ahí, sí. Les vuelvo a repetir. Esta crisis financiera fue, entre otros, de la especulación financiera que se realizó en relación a las monumentales construcciones desarrolladas en la Ringelstraße. ¿Pensaríamos hoy en una compulsión de repetición? Les recuerdo que en ese mismo año se había estrenado con gran suceso la ópera El Murciélago de Strauss. Y la ciudad también era una gran opereta, con sus bailes, salones y máscaras. Celebración y decadencia nuevamente juntas. No quiero entrar en los detalles del matrimonio que ustedes conocerán del emperador Francisco José, como ustedes conocen con la emperatriz Isabel, sí. Recordarán ustedes que ella murió asesinada en un atentado anarquista en Ginebra en 1898. A ello se sumó el suicidio de su hijo Rodolfo, su futuro sucesor, en Meyerling en 1889, donde nuevamente ubicamos, como Freud lo realizó, la dupla sexualidad y muerte. O resaltaba, entre otras cosas, las tendencias destructivas del hombre, resultado de una conflictiva edípica que muy pronto Freud descubriría y que fue tomado por las artes, entre ellas la literatura en especial. Estos dramas de la realeza no eran solo de los Habsburgos. Recordarán otros conflictos de la nobleza, reflejados también, como les mencioné, me interesa, en la ópera, como el que se estableció entre Felipe II y su hijo Don Carlos, entre otros, después hecho por la ópera Don Carlos de Verdi. Estas circunstancias, donde el propio Francisco José, el emperador, sabemos que podemos representar al emperador como un símbolo, el del yo, padeció severos conflictos conyugales y paternales. Estas circunstancias, donde él no era entonces el señor de su propia casa, puede haber ayudado a Freud a plantear la idea que el yo no reina como señor en sus propios dominios,
lo que representa un duro golpe al narcisismo, tal como el rechazo que padeció de sus familiares y tuvo un efecto destructivo sobre su narcisismo. Reitero que toda esta decadencia del imperio tuvo lugar juntamente con el punto culminante del desarrollo cultural vienés. De allí que ante este ocultamiento, Freud buscó y desarrolló su tarea investigadora y de búsqueda de soluciones a aquello que no se ve, es decir, como todos conocen, al mundo de lo reprimido. Freud y también Schnitzler comprendieron que las pulsiones sexuales y las de muerte son profundas e impulsoras de la conducta de los sujetos. También Johann Brahms, en el Requiem alemán, toma como tema principal la idea que en el seno de la vida estamos rodeados por la muerte. Asimismo, Mahler escribió en esa época, y luego lo retomaré, canciones sobre la muerte de un niño, su propio hijo, y una sinfonía que todos conocerán llamada Resurrección. Y entre otros artistas también quiero mencionar a pintores de esa época como Klimt, con su obra La muerte y la vida, y a Egon Schiele con La joven y la muerte. Freud mismo tomó un verso de Virgilio, lo voy a decir en latín, flectere sinecheo superos, aqueronta movevo, es, si no puedo remover el cielo, sacudiré el infierno. Da así testimonio de ese desarrollo vienés como consecuencia la desesperación de no poder modificar el curso de los acontecimientos del mundo externo y la búsqueda desesperada del mundo oscuro enterrada en lo profundo del hombre. La decadencia política y el aniquilamiento del antiguo imperio de los Habsburgo llevó a la élite cultural vienesa a descubrir y apropiarse de un dominio diferente y nuevo de la vida interior del hombre, cuál es el inconsciente, y de los procesos mentales hasta allí ignorados, cuya expresión clínica era la locura. Recordemos también como una joya de la arquitectura la construcción de esa época por parte del arquitecto famoso Otto Wagner de un hermoso hospital psiquiátrico encargado por Sissi, enferma a su vez, entre otros síntomas, de la intensa anorexia. Como acá veo que también está presente un arquitecto famoso acá de Buenos Aires, creo que también Otto Wagner construyó el Correo Central de Viena, ¿no? Si no me equivoco. Señalaré entonces algunas de las pocas palabras que tenemos grabadas de Freud, en este caso efectuadas en Londres en 1939, que ustedes deben haber escuchado. Él dice, sintetizando su creación: empecé mi vida profesional como neurólogo. Traté de aliviar el sufrimiento de mis pacientes neuróticos, descubrí hechos nuevos e importantes sobre el inconsciente. De estos descubrimientos nació una ciencia nueva, el psicoanálisis. Tuve que pagar un precio alto por este pequeño golpe de suerte. La resistencia ha sido fuerte e implacable. Finalmente tuve éxito, pero la lucha sigue sin terminar. Mi nombre es Sigmund Freud. Esto lo habrán escuchado, hasta un video que circula por allí. Quisiera ahora realizar un paralelo de su vida con la de su contemporáneo músico que ustedes conocerán, Gustav Mahler. En el verano europeo de 1910 se desata en Italia una epidemia de cólera, pero eso no inmutó a Freud para tomar sus vacaciones en Roma y Sicilia. Recibe en momentos previos a ese viaje, estando en Holanda con sus hijos, un telegrama de un personaje vienés que necesitaba su ayuda. ¿Quién era? Gustav Mahler, nombre muy conocido en la Viena de esa época. Concertan una cita, no sin dificultades. A este telegrama de Mahler, que le envió desde el Tirol, le sucede otro cancelando la cita, y luego otro para reconcertarla, seguida de una nueva cancelación. Me imagino que ustedes ya se van haciendo un diagnóstico de este famoso músico en relación a su obsesividad. Cuenta Jones
Y esto aconteció 3 veces hasta poderse concretar ese encuentro. Al fin se encuentran en Leiden, Holanda. Piensen que Leiden, en alemán, quiere decir sufrimiento. Mahler había sostenido que su música era el resultado de mis experiencias y sufrimiento. Ese es el tipo de coincidencia que Freud había señalado justamente en Psicopatología de la vida cotidiana, como funcionamiento del inconsciente. Supongo que Freud, por azar inconsciente, eligió la ciudad de Leiden, el sufrimiento. Allí tuvieron, como ustedes sabrán, su famoso encuentro, paseando toda una tarde por la vieja ciudad universitaria, casi condensando un análisis en una sesión prolongada de todo un día. Nosotros nos asombraríamos hoy en día por este, entre comillas, análisis, pero dice Theodor Reik, las situaciones y circunstancias extraordinarias, además de personalidades extraordinarias, exigen medidas extraordinarias. Ustedes sabrán, el motivo conocerán de su consulta, ligado el mismo a un conflicto matrimonial. 7 años antes, siendo soltero y con 43 años, Mahler se había casado con Alma Schindler, una estudiante vienesa de música, 19 años menor. En ese tormentoso verano, sus ojos se abrieron al conocimiento de la existencia de un joven amante, quien la acompañaba en su insatisfacción, circunstancia de la que se enteró al recibir una carta dirigida por su amante al señor Mahler en lugar de la señora Mahler. Pequeño lapsus, ¿no? Por eso digo, también típica situación descrita en Metapsicología de la vida cotidiana acerca del lapsus y el error. Les aconsejo en todo caso que traten, en caso de ustedes, no cometer dicho error llegado el caso. Mahler comprendió que esa carta se la habían escrito a él, pero para pedirle la mano de Alma. Escribía en esos momentos Mahler la 10ª sinfonía, la que creo que nunca finalizó. Bueno, dejemos de lado esta circunstancia, ya que no es mi intención comentar todas las situaciones edípicas incluidas en este suceso confuso. Mahler contaba con 50 años y estaba en el cenit de su carrera, mientras que Freud, de 44 años, estaba consiguiendo el reconocimiento internacional que reclamaban sus teorías, como descubridor de una teoría de la conducta humana y de la existencia del inconsciente. Por supuesto que le interpretó la búsqueda de una mujer que se pareciera a su madre, mientras que la situación de Alma tenía que ver con la búsqueda de un hombre importante como él, reflejo probablemente de su fijación edípica. Ustedes saben que Freud no era muy versado en música. Dice Jones que Freud iba a la ópera en muy raras ocasiones y solo lo hacía para escuchar a Mozart o la ópera Carmen. Gardiner dice que le oyó decir a Freud que la única ópera que había oído era Don Giovanni. Mahler decía, la música tiene que tener siempre un sentido de añoranza que va más allá de las cosas de este mundo. Algo semejante a las teorías freudianas, la añoranza derivado del deseo y de la sexualidad infantil y la repetición consecuente de la misma. Además, en ese sentido, ambos habían tenido y sufrido situaciones de humillación familiares con sus padres en la infancia. Pero más significativo era que tenían múltiples puntos de coincidencia vital, tanto Freud como Mahler. Procedían de familias judías de pequeños poblados y que emigraron a Viena luego de ser derrumbadas sus murallas, equivalentes, como antes señalé, a las murallas de la represión por Freud descubierta que ya mencioné, y que abrían así la perspectiva de nuevos lugares mentales. Mahler nació en Kalisz, Bohemia, en 1860, y a los 3 meses emigraron a Igloo, en Moravia. Mientras que Freud nació en Freiberg, Moravia,
en 1856 y emigraron a Viena al fracasar el negocio textil de su padre. Siempre fue el primero entre los hermanos y odiaba el piano que su hermana tocaba, al punto que consiguió que lo sacaran de la casa. Por supuesto, esto al revés de lo que aconteció con Mahler. Este llegó a Viena en 1875 a estudiar en el Conservatorio de Música, mientras que Freud ya llevaba 2 años estudiando medicina en dicha ciudad. Ambos sentían la discriminación por ser judíos. Y un resultado de esto fue su pasaje de la anatomía y la neurofisiología, con los que tendría bajos ingresos y escasa posibilidad de acceso a la docencia, a la neuropsiquiatría, para poder mejorar sus ingresos al tener acceso a una consulta privada. Su sueño de grandeza quedó expresado en la carta a su amigo Fliess, luego de descubrir el sentido de los sueños, donde decía que escribiría una placa de mármol en el hotel de Bellevue, que ustedes habrán visitado, supongo, diciendo: en esta casa, el 24 de julio de 1895, el secreto de los sueños le fue revelado al doctor Sigmund Freud. Se había pasado entonces de la neuropatología al psicoanálisis. Con reticencia y casi contra su voluntad, pero su investigación sobre la etiología de la histeria le había llevado a una revelación trascendental, es decir, que la sexualidad del hombre comienza con su nacimiento y que la histeria y las neurosis no son más que la consecuencia de la represión de los instintos que tienen su origen en la temprana sexualidad infantil. Sabemos que la sexualidad, y en especial la infantil, era un tema tabú en los círculos científicos de esa época, aunque algo ya habían escrito autores como Krafft-Ebing, psiquiatra de la época, quien había escrito su obra en 1886, llamada Psicopatología Sexual, la que retomó y amplió Sigmund Freud. Pero estaba claro también que no era sencillo ni fácil ser judío en dicha Viena, aunque la danza siniestra que se vivía y sentía a orillas del Danubio tuviera todavía el ritmo del vals. Cuando Mahler llega a la Ópera de Viena en 1897, también llega al cargo de alcalde de la ciudad Karl Löger, elegido luego de una fanática campaña antisemita, quien así siguió hasta su muerte en 1910. Karl Löger llegó a decir: yo soy aquí el que decide quién es judío. Y como Mahler lo era, tenía prohibido dirigir la filarmónica, llegando a proponer la creación de un teatro ario de Viena, donde se ofrecerían obras de autores no judíos. Claro que, como comenta Stefan Zweig, recuerden también, después también emigrado y fallecido en Brasil, ¿no? Comenta Stefan Zweig que era precisamente la burguesía judía la que había sustituido a la aristocracia en el papel de subvencionar al arte en la ciudad. También aportaban los judíos un numeroso ejército de intelectuales en ese momento, entre los que citaré a Arthur Schnitzler, quien también exploró la mente humana y la sexualidad, sobre todo en su obra más conocida, La Ronda, a Hugo von Hommerthal con Electra y El Caballero de la Rosa, Frank Wedekind con Lulú y La Caja de Pandora, Karl Kraus y su periódico Die Fackel, también Teodoro Herzl, periodista y fundador del sionismo, como tantos otros personajes de esa época. No quisiera tomar toda la polémica que surgió con Jung, ya no solo con la teoría psicoanalítica, sino con su marcado antisemitismo. Al hablar, entre otras cosas, Jung del inconsciente ario o de una psicopatología aria, contraponiéndola a una psicología judía, etc. Pero sí quiero comenzar a comentar que al finalizar la Primera Guerra Mundial,
Ya Freud tenía su fama internacional y sus teorías estaban en la vanguardia junto con los expresionistas y surrealistas de esa época, que ustedes conocerán como Franz Kafka, Tristan Tzara, Max Ernst, Picasso y otros más, también como Stefan Zweig y Thomas Mann, quienes lo consultaban casi como a un oráculo. Quisiera finalizar extendiéndome en los tiempos, para no extenderme más. Paso así a señalar que en 1926, en su cumpleaños de 70 años, Freud fue ignorado por el mundo académico vienés, pero a su vez felicitado por intelectuales del mundo, como situación paradójica de esta Viena. Ya en 1936, en pleno ascenso del nazismo, fue ignorado nuevamente a su cumpleaños de 80 años. La prensa en Viena tenía prohibido mencionar el festejo y la realizaban por su parte innumerables intelectuales del mundo. Intelectuales de la talla de Romain Rolland, Virginia Woolf, Thomas Mann, etc., mientras que en Berlín se quemaban sus obras, que a pesar de todo siguen con su vigencia revulsiva y revolucionaria, tal como en 1900. Dijo Freud, a propósito de ese suceso, qué avance, ¿eh? En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Hoy se conforman con quemar mis libros. Esperemos que esto no vuelva a acontecer jamás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tim, Luis, por tus comentarios. Esperemos a ver qué respuesta tiene de nuestro auditorio. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Guillermo, Fernando Gómez. Fernando, dale. Pues muy... la sencillez con que expones esta problemática tan compleja de la Viena de principios del siglo y del final del siglo antepasado, es una síntesis muy bien lograda. La pregunta es esta. ¿Cómo explicas tú que Freud no haya, viendo toda esta hostilidad, no haya tenido la lucidez que sí tuvo Klein de haber sido para Londres y haber esperado hasta el 38, hasta el Anschluss, para salir de Viena? Porque él renegaba de Viena, pero seguía pegado allí. En todo tu estudio y tu análisis, ¿qué crees que hizo que él se hubiera empecinado en seguir allí donde no se le valoraba, donde no era profeta en su tierra, por decirlo así? Gracias, Luis. Porque como él era austriaco, él es judío. Era una voz, no sé si... Y cerrar micrófonos, por favor. Bueno, yo no, esto es una deducción mía, ¿no? No es que no tenía lucidez, creo que todos sabemos que a Freud lucidez le ha sobrado en ese genio creativo, ¿no? Probablemente él tenía una fuerte creencia en el judaísmo y en la cultura vienesa. No pensaban como muchos judíos de esa época y del centro de Europa, que el nazismo podría avanzar y destruir una cultura, una historia, una población. No se olviden que Freud mismo recién decidió irse cuando la habían detenido, creo que a Ana Freud, la habían detenido por judía y luego la habían soltado la misma, no sé si era la policía, la Gestapo, cuál había sido, y que en realidad Freud no se fue de Viena, lo sacó Marie Bonaparte. ¿Se acuerdan que lo sacaron medio apurado, escapado, pensando que corría peligro? Él creo que había cierto monto de negación o de idealización en relación a la cultura austrohúngara de esa época y una negación del peligro terrorífico que podíamos ponerlo representado por el instinto de muerte. Pensemos que si el instinto de muerte es ciego, es sordo, es silencioso, como que él también quedó, entre comillas, atrapado en ese siniestro
nazismo que estaba envolviendo y destruyendo a toda la Viena. Es mi conclusión, no sé exactamente qué ha sido todo eso. Melanie Klein ya había tenido otra experiencia diferente. La Melanie Klein ha sido distinta porque ella había estado también, no solo en Hungría, había estado en Berlín, y había muerto sonalista, había muerto, no se olvide que Abraham había muerto en el 24, 25, ¿no? El día de diciembre, y ahí ya ella tenía ya invitaciones desde Londres, había ido a dar conferencias y charlas, y en realidad ella lo que estaba impulsando era el desarrollo de una teoría nueva, de una ampliación de la teoría nueva que era el psicoanálisis de niños. Y ya no tenía tanta, a ver, vamos a decir, rivalidad con Freud, sino que me parece que allí la situación de rivalidad era más fraterna, había todo un conflicto y una tensión conceptual entre Anna Freud y Melanie Klein. ¿Se acuerdan que las dos se postulaban, habían aparecido como quién era, entre comillas, la sucesora de Freud, digamos, ¿no? ¿Quién era más hija edípica del mismo Freud, ¿no? Klein jamás desistió de ser continuadora de Freud, simplemente ella tomaba las teorías de Freud y las ampliaba. Las ampliaba cuando, llevando el análisis infantil, por supuesto, ampliando y modificando muchas de las teorías de las concepciones freudianas. Sí, perdón. Okay. Bueno, Fernando Orduz, ahora quiere comentar. Hola Luis. Sí, gusto, Fernando. ¿Cómo vas? Eri, una pregunta que quería como retomar. Se entrecorta. Hitler era austríaco, ¿no? Era... Qué pena. Un momentico. Fernando, Ahí. Dile, no sé si es el micrófono, al micrófono angustia de castración, no sé, dile tú. Mal internet, Fernando, que de pronto quita la imagen para que te dé sonido. Sí. No, voy a buscar otro lugar. Retomando el hilo de Fernando Gómez, quería hacer un planteamiento sobre la presencia de Hitler, porque Hitler era austríaco. Hitler era de la Alta Austria, y así más o menos 1907, Hitler llega a Viena a inscribirse a la universidad, a estudiar arte o a solicitar estudios en arte, y es rechazado. Y hay una teoría especulativa, yo no sé si es de Karl Chorsky, que tiene un libro sobre la Viena de principios de siglo, que decía que un poco era porque la universidad estaba tomada por los judíos. Como que hay algunos estudios que plantean que casi la mitad de los universitarios de medicina y derecho de la época eran judíos, y que ahí emerge un poco el antisemitismo de Hitler al ser rechazado por tanta presencia de los judíos en las universidades. Eso es una hipótesis totalmente especulativa, pero quería traerla a colación y aprovechar para hacerte una pregunta, Luis, ya que sos experto en música, ¿sí? Y cuando planteabas un poco la relación de Freud con Mahler, porque el siglo XX en Austria, principios del siglo XX, es también el inicio de Schoenberg, ¿sí? Y de Weber y de Berg, que hacen toda una deconstrucción de la música, y también hay hipótesis y especulaciones en torno a que lo que hizo un poco las artes en el inicio de Viena fue como un desmantelamiento de todo lo que no sé, lo que finales del siglo XIX y la Belle Époque impusieron en las artes, como un desnudamiento, como un desvelamiento. Entonces, Arthur Loos limpia los edificios, por ejemplo. Klim desnuda a la mujer. Schoenberg desnuda la estructura musical, y Freud como que desnuda un poco la racionalidad consciente, como que hay un desvelamiento en la cultura vienesa de principios de siglo que tiende a eso. Pero ¿qué pasa eso con la música? ¿Qué pasa con los elementos musicales, ya que vos sos experto en música, con ese construccionismo de la música que hace Schoenberg y sus discípulos? No, bueno, esto ya excedería a mi capacidad. Yo puedo dar como amante y entusiasmado de la música, pero creo que hay estructuras que se desarman. Es decir, así como Freud desarma la estructura de la conciencia y el yo del sujeto como la conciencia y muestra que hay otra cosa que subyace, también el arte desnuda
y desviste, digamos, las estructuras pictóricas, y pueden aparecer allí las nuevas dimensiones, ya sean musicales o estéticas, ¿no? Tomo lo de Klim, tomo todo lo que es el desarrollo de la secesión y todos ellos, cómo van deconstruyendo y cómo la arquitectura también va modificando las concepciones clásicas. Hay una ruptura con las situaciones que ya no es, fíjate, el judaísmo, es con la estructura cultural o sociocultural puesto en la música, en la arquitectura, en el arte, como gemelo, pues yo resalto, sacar del centro de la conciencia o del yo para mostrar que hay algo que está por debajo que hay que mostrar también. Es decir, mostrar a la mujer desnuda en el arte se la puede mostrar quitándole los ropajes que la cubrían en sus vestimentas. Fíjense que volvemos a las esculturas de los antiguos griegos. Todas las diosas podían aparecer desnudas, mostrando los pechos, que después por toda la moral cultural fue tapada y tapado en la pintura, ¿no? Se me ocurre esta cuestión, es decir, por eso en 1900, y yo tomo como el inicio de la idea esta, es que como si la desmantelamiento no, la caída de las murallas de la ciudad es como la caída de eso que se ocultaba adentro, pero penetra al interior con el exterior y hay una comunicación. Yo diría que ese lugar donde estaba la muralla, podríamos decir que era el preconsciente, ahora está la conciencia y el inconsciente, todo jugando y pasando de un lado al otro con las posibilidades de lo que se pueda traspasar, ¿no? Y aceptarlo culturalmente, ¿no? Porque no todo el mundo lo había aceptado culturalmente. Parte de ese desplazamiento persecutorio hay que encontrar un responsable. Si Freud podría decir, acá está el instinto de muerte, este alcalde o Hitler podría decir, son los judíos los responsables de todo este malestar, ¿no? Es decir, encontrar un responsable, un fin último a quien acusar, responsabilizar de todo esto, ¿no? Por supuesto, delirio político, delirio en el sentido psicopatológico, podríamos decir, ¿no? Pero creo que ante la ansiedad que el yo siente, lo que surge, ya sería en términos kleinianos, sería la ansiedad persecutoria. Y por identificación proyectiva se busca un perseguidor que no está dentro, sino que se lo proyecta al exterior. Pueden ser los judíos, puede ser la cultura, la sociedad, lo que fuese. Se me ocurre esta idea, como explicación de todo esto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y de cómo esa ruptura, ¿no? Esa descomposición o esa salida de una neoestructura que está debajo de la otra, que pasa con el modernismo en el arte, por decirlo de alguna manera, frente al clasicismo a principios del siglo XX, ¿no? Finales del XIX. Y hoy la descomposición en la posmodernidad, de toda la modernidad en conjunto, pero todo como que rescatando de alguna manera el humanismo. Es muy extraño, ¿no? El ser humano es definitivamente muy extraño y nos toca ahora a los psicoanalistas tratar de interpretar esta neocultura. Fernando Gómez. Sí, era complementando un poco el tema del antisemitismo, bueno, además de muchas otras raíces del antisemitismo, pues hasta 1848 los judíos adquieren la posibilidad de ser ciudadanos del imperio. Y en la crisis que mencionó Luis de económica, la burguesía no judía se le atribuyó a los judíos y al gabinete burgués, al gabinete judío que había. Y el tema de que sí, la universidad se ocupó el judío tenía una tradición de estudio y el único espacio que les quedaba, porque el ejército estaba vedado y otras cosas, eran las profesiones liberales, la medicina, el derecho y la ingeniería. Y entonces, pues sí, evidentemente la universidad estaba tomada, pero paradójicamente los cargos directivos y la carrera de profesorado
estaba cargada de antisemitismo, porque Freud mismo no pudo, decir, no pudo seguir los pasos de la carrera y le dijeron, usted por judío no va a poder progresar. Entonces, hay todos esos elementos. La única forma que tenían los judíos era con la inteligencia y con el estudio de poder progresar. Gracias. Hay otro elemento, muchas gracias Fernando, hay otro elemento que me valdría la pena destacar, Luis, y que tiene que ver pues con esta época vienesa de Freud, que es el advenimiento del sionismo como respuesta del pueblo judío y el refortalecimiento de ese sionismo en ese momento. Más aún, Martín, su hijo mayor, pues fue sionista y fue apuñaleado además de una vez, y Pfister en casa de Freud, cuando llega el muchacho apuñalado, lo felicita por haber tenido la valentía de haberse enfrentado a los antisemitas. Y empieza la migración a Palestina también. Claro, es interesante eso. ¿Qué podrías agregar, Luis, sobre este? No, bueno, ya ahí, esto ya escapa porque hay cuestiones sociopolíticas que escapan, pero fíjese, el surgimiento del sionismo, estaba Theodor Herzl en ese momento, que es el fundador del sionismo. Claro. Es buscar encontrar un lugar propio, me parece, en la propia identidad, en la propia cultura, donde poderse desarrollar, donde poder tener un espacio propio. Fernando decía justamente, no podían estar en las Fuerzas Armadas, no podían estar en las fuerzas políticas, los judíos. El único lugar que le quedaba en un ámbito cerrado, aparentemente menor, era lo académico, era el universitario. Justamente eso estimulaba, digamos, la intelectualidad, el desarrollo de todas estas cuestiones. Intelectualidad, ya sea escribir teorías como las de Freud, el arte, la literatura, digamos que pienso que son cuestiones más íntimas, ¿no? Más íntimas, más cerradas. Uno escribe, nosotros analizamos en el consultorio, uno escribe en la casa, pinta en el taller. Son cuestiones como más privadas. Fíjense cuántos artistas hay que tienen muchas obras de arte y las pueden mostrar o no. Yo supongo que acá debe haber mucha gente, seguramente colegas y amigos, que pintan, hacen esculturas, hacen obras de arte, y no siempre las exhiben, no siempre las muestran. A veces no editan sus libros, no editan sus cosas, ¿no? Por vergüenza, por inhibición, por ansiedad persecutoria, pero que creo que es un ámbito del desarrollo de la creatividad. Entonces creo que creatividad que se tiene que expresar en un lado, en algún lugar. Podemos ponerlo en una muestra pictórica, podemos pensarlo en un escrito, en un libro, pero alguna forma de concretarlo. Creo que Hertz era la vuelta al territorio, yo diría que hasta en términos freudianos puede ser la vuelta al vientre materno, donde surgió Moisés, sería la vuelta a la Tierra Santa, supuestamente, ¿no? En términos judaicos. Crear un movimiento donde el sionismo tenía su tierra, su lugar propio, no estar desperdigado por allí. Supongo que esto puede haber sido así, y creo que algo de esto también estimuló a que, como decía Fernando, que bueno, gran parte de la población judía se ha dedicado al estudio, no podían tener otro tipo de actividades. Después apareció también la posibilidad de la actividad comercial y demás, pero esto creo que lo que estimuló al desarrollo de la, entre comillas, intelectualidad, que estudiar, aprender, se hace en una forma más oculta, más encerrada, digamos, uno estudia en el estudio de uno, en el taller, en la casa, donde desarrolla todas estas cosas. Fíjense que no eran la política pública donde estaban perseguidos. Y la política pública, no se olviden que había venido también ya, después vino hacia el final con la anexión por parte de Hitler de Austria, ¿no? Es decir, como que la lengua alemana era digamos, la esencia racial de toda esta comunidad. Entonces había encontrado un espacio propio. Creo que puede aparecer y ha aparecido en la literatura, en la música, simbólicamente de transformación de la búsqueda de un espacio.
Si ese espacio, ahora ya hacemos especulaciones psicoanalíticas, es poder encontrar y volver a ser alojados en el vientre materno, bueno, esto ya sería una especulación nuestra analítica, porque digamos, el mejor espacio donde fuimos cuidados, contenidos y nos hicieron crecer fue el vientre materno. Después cuando salimos, bueno, tenés que arreglarte con los peligros externos y demás, pero mientras estábamos en el vientre materno creo que ni teníamos que respirar, nos venía el oxígeno por la sangre materna y demás, así que creo que es la vuelta al vientre materno, ese lugar ilusorio de crecimiento. Ojo, también quiero pensar, no se olviden que en muchas situaciones muy de extremo gravedad psicótica, el suicidio es como una fantasía de retorno a un interior de algo que nos salve de los peligros, ¿no? Pero a costa de perder la vida. Pero eso, digamos, ya en la psicopatología extrema, ¿no? Sí, no sé si esto... Son ideas que les voy respondiendo, se me ocurren, ¿no? No sé. Bueno, las vamos compartiendo entre todos, ¿no? Fernando Garlin, por favor. Ah, Luis, de un tiempo para acá me he venido como reformulando sobre esa relación de Jung y Freud. ¿Y por dónde voy? Es lo siguiente. Esa relación debió haber sido muy compleja, porque para Jung fue su gran maestro, pero para Freud fue su gran alumno, o su alumno preferido, de la cual fue presidente de la primera revista de la Sociedad Psicoanalítica. Y tenía la esperanza Freud de que fuera el presidente de la Internacional. Entonces, la duda que me he venido como cuestionando es, sí, ciertamente Jung tenía esa aproximación antisemitista que después se desprende de eso, se desprende. Tanto así que cuando matan a una persona que fue muy importante en su vida, Sabina, que se especializó en niños, eso fue un gran sufrimiento para Jung. Ahora, esta cuestión de que se señala sobre Jung y Freud, sabiendo esto que era, entre comillas, Jung antisemitista, ¿cómo era esa preferencia? Yo creo que en 1913 rompen la relación con la publicación de Símbolos de Transformación, donde se distancia Freud. Era irreconciliable el planteamiento, quizás me atrevo a decir, de esos genios, ¿no? Entonces, ahí me queda la duda, ¿no? Como en el pensamiento me queda dando vuelta, esa relación debió haber sido antagónica, amor-odio, acercamiento. ¿Y cómo fue eso de que se acercaron, que tenían posturas tan diferentes frente al mundo, frente a la episteme, en la concepción del mundo, ¿no? Para Jung, desde la concepción de Suiza, de padre protestante, con un conflicto no resuelto por Jung dentro de sí, entre lo que era la religión católica y la cuestión de protestante, y Freud con otros temas. Pero esto, ¿cómo fue eso? Que ese acercamiento, pero después terminó pues con tanto odio y ética, en ese sentido, como ese cuestionamiento y ese juicio hacia Jung. No sé, ahí dejo el tema. Me interesa mucho su aproximación, Luis. Gracias. No, mucho gusto. Me sirve para reflexionar algunas cosas de esto que tú has mencionado, Fernando. Recuerden que también Freud había pensado que Jung podía ser el presidente siguiente de la IPA, de la Sociedad Internacional. ¿Para qué? Para que no sea una ciencia judía, sino que había otros no judíos que podían ser presidentes. Pero recuerden que detrás de esta misma situación no era cuestión judaísmo o no judaísmo, sino que creo que se establece una relación entre maestro y alumno, y si lo referimos al inconsciente, entre padre e hijo, ¿no? Me parece que la situación edípica que estaba en juego allí da relación a estos nuevos descubrimientos entre amor y odio. Porque también, si todos somos dependientes del complejo Edipo, a papá lo queremos, pero también lo odiaba, porque papá tenía otra preferida, que era mamá. Entonces creo que esta situación
hace y ha hecho también a esta situación. La otra cuestión es que también podríamos criticar a Jung, era un hombre brillante, muy lúcido, pero no se olviden que él tuvo sus, entre comillas, podríamos decir fallas, con Sabina Spielberg, ¿no? Esta paciente con la que tuvo una relación pasional erótica, no era de, o sea, ahí falló, yo diría, la estructuración de la represión. Freud no se hubiera tenido relaciones, no sé si lo hubiera tenido relaciones con una paciente. Y esto ustedes lo habrán visto, hay una película que creo que se llama Una relación particular, ¿no? Una vieja película de hace varios años, donde muestran toda esta historia de Sabina Spielberg con Jung y toda esta situación amorosa, acting, podríamos decir hoy, que tuvo Jung. Entonces eso llevó a la ruptura de que esa figura que podía ser el sucesor, en realidad cometió un acto acting, podríamos decir hoy, ¿no? Pasaje al acto, podríamos decir en otros términos. Y creo que eso hizo que se rompiera ese vínculo, más allá de, entiendo, la competencia que Jung hijo podría tener con Freud, pero Freud en el sentido de mantener esa estructura ortodoxa en relación a lo que puede ser el encuadre y lo que puede ser la teoría que él tenía que seguir sosteniendo, ¿no? Así que supongo que algo de eso debe haber jugado, ¿no? Y para Jung yo creo que ahí no hubo una clara resolución de, esto es una fantasía mía, ¿no? De su situación edípica y quiso apoderarse de la mujer de Freud, no solo en acting con la paciente, sino con las teorías, ¿no? Respecto a la otra que sí es de los símbolos y la transferencia, bueno, es unas concepciones teóricas que ya venía de antes en discusión, porque después Ferenczi también toma toda la idea de ampliación de símbolos que había tomado inicialmente Freud, que era más restrictiva. Ferenczi la amplía y bueno, Melanie Klein después le da un vuelo conceptual muy amplio a la idea de tanto de símbolos como de transferencia, ¿no? Entonces creo que son luchas también, podemos decirlo, personales, luchas de conflictos inconscientes, probablemente cada uno de ellos no se han podido analizar, y luchas conceptuales de poderío posterior, ¿no? Creo que son toda una serie de cosas, bueno, que es lo que atravesaba esa época, ¿no? Creo que no han tenido posibilidad de hacer un análisis didáctico como los analistas que están en formación lo pueden realizar en las sociedades, ¿no? Lo cual no es garantía que se resuelvan estos problemas, pero por lo menos es un intento de hacer una vida neurótica más normal, digamos, ¿no? Excelente. Me gustaría acotar algo, ¿no? Sí. Recuerdan que Sabina Spielrein tuvo además entrevistas con Freud, ¿no? Y Sí, hace claro. algo bien complejo, porque Freud enterado de toda esta relación. Y también recordar que Sabina Spielrein además fue la que puso el piso teórico del instinto de muerte. Ajá. Y además fue analista de Piaget y de Vygotsky, que es bien interesante recordar que ese par de personajes se analizaron con Sabina Spielrein. Bueno, hay un comentario de Janet Lerner, ¿no? ¿Cuál fue el destino de los hijos en esa época de persecución a los judíos en Viena y en toda Europa? Me imagino que los hijos de Freud, ¿no? Bueno, sí, digan ustedes. Un hijo murió en Sí, la me guerra. refería a los hijos de Freud. A los Sí, hijos de Freud por la pregunta que hacen de por qué no tuvo la lucidez, que me parece rara la forma de plantearlo, de salir de Austria cuando toda Europa estaba siendo perseguido por el nazismo. O sea, la opción de Freud era de resistencia de alguna manera, esperando el respeto por el nombre de él y todo esto. Entonces yo me preguntaba qué aspectos familiares con los hijos, su esposa, su cuñada, hacían imposible dejar Viena corriendo, porque es que a Freud lo sacaron prácticamente de su casa, ¿cierto? Sí, sí.
entonces es la pregunta sobre los hijos. ¿Ya los hijos habían muerto? ¿Matilde ya había muerto? No me acuerdo los nombres. Un hijo creo que murió, ¿no? Sí, en la guerra. En la Primera Guerra. Sí, 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 la Primera Guerra. Pero después no, él se fue. Él cuando se fue con Ana Freud, que fue su seguidora. Y fíjense que hasta eso podíamos pensar una clara situación edípica. Quien lo siguió en el exilio, y ustedes si han visitado la casa de Freud en Londres, está el telar, ¿no? Como ella siguió tejiendo, ¿no? ¿Vieron el telar que está allí? Siguió tejiendo sus ideas y su desarrollo, siendo la hija preferida. Y eso de ahí me hace pensar, porque la situación edípica es que las mujeres que se pelearon por esta paternidad han sido Melanie Klein y Ana Freud. Es decir, ¿quiénes han sido las herederas de las teorías? ¿No? Quienes ampliaron, siguiendo las ideas del papá, quienes las ampliaron y las desarrollaron. Yo por eso siempre tomo los seminarios de Melanie Klein, lo tenemos puesto en el libro con Horacio Echegoyen, es que Melanie Klein siempre ha sido muy cuidadosa. Dice, yo coincido con lo que decía el doctor Freud, y después decía todas las ideas que ella largaba y decía, ¿no? Hasta yo diría que parece a mi esposa, ¿no? Que muchas veces me dice que coincide conmigo, pero después dice lo que a ella le parece, ¿no? Ya. Sí, no, era esa mi inquietud. Y respecto, Guillermo, si puedo hacer una pregunta respecto a la ruptura entre Jung y Freud. ¿No es más fuerte la ruptura epistemológica entre ellos dos que la de, digamos, los problemas que tuvo con su paciente, esa relación, ese escándalo que se produjo? ¿No era más una ruptura básicamente epistemológica cuando Jung se metió como en el inconsciente colectivo y todo esto mundo mágico religioso, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ¿qué dices, Guillermo, tú? Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, lo otro fue Un accidente. El mundo del chisme. Un accidente en el camino. Además, Freud tenía esa cosa de la idealización y el repudio posterior, ¿no? Del amor y el odio tan fuertes con sus amigos íntimos, con los que intimó, ¿no? Con ese trasfondo un poco homosexual, homofóbico, ¿no? Con sus, pero claro, indiscutiblemente el fenómeno de las diferencias de pensar y de concebir de la misma estructura del inconsciente hacia arriba, pues los apartó enormemente. Sería muy interesante ahí que Fernando Garling, que sabe más de eso, nos comentara algo. Ah, bueno, bárbaro. Fernando. No, parece que se ausentó. A ver, Luis, ¿qué te gustaría? No, yo creo que más que homofóbico, en esto que tú dices, Freud era parte de la expresión de la cultura de la época. Vamos a decir, en términos actuales, digamos, machista, ¿no? Es decir, masculinista, la idea de el complejo de castración o la envidia fálica puesta en la mujer en relación a tener no pene. Yo creo que esto lo ha rescatado posteriormente, siempre yo lo sigo diciendo, ampliando con Melanie Klein. Es decir, Melanie Klein, en una posición, si quieren, más femenina, habla de la creatividad. Y la creatividad como base del desarrollo de los individuos es una capacidad femenina, porque en realidad quien da luz es la mujer, quien crea vida. Por eso lo que dice Melanie Klein es que en realidad la capacidad creativa de dar vida es una cosa exclusiva de la mujer. Sería la envidia al vientre materno, a esa capacidad creativa. Por eso Melanie Klein dice, bueno, y que los hombres están desplazados y desarrollados al plano intelectual. Entonces los hombres tienen que ser más poderosos intelectualmente, más, entre comillas, inteligentes, como que tienen que dar lugar a crear, darle vida a ideas. Mientras que las mujeres dan lugar más a la vida concreta biológica, digamos, ¿no? Como esa situación de
de desplazamiento. ¿Se acuerdan que habla de la fase femenina y demás, Melanie Klein, ¿no? Yo creo que hay fuertes aspectos culturales, hay aspectos históricos, todo lo del judaísmo, hay aspectos culturales, el ambiente en el cual se desarrollaba todo eso con toda la persecución a los judíos, y hay ambientes, sí, socioculturales, que es esto del machismo, feminismo, que podíamos decir, en el cual Freud estaba inmerso, era un hombre de esa época, ¿no? Sí. Luis, ¿y qué piensas de ese deslizamiento antisemita, antijudaico que hay en el mundo actualmente, sobre todo en Europa? Porque ya no es porque nos apoderamos de las universidades. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo te corrijo, mira la que dices tú, discúlpame. No nos apoderamos. El lugar y el ámbito del desarrollo, fíjense, en una comunidad excluida o más marginada, tratan de ubicarse en el espacio en que puedan desarrollar. Puede ser esencialmente el ámbito cultural, las universidades. Otro desplazamiento puede ser hacia el ámbito económico, ¿no? Serían lugares donde consiguen algo en función de su subsistencia. Hay una frase en relación al judaísmo, no sé si la toman en Colombia también y demás, pero se dice acá en Buenos Aires, ¿no? Porque justamente con toda esta persecución de aquella época, Primera Guerra, Segunda Guerra, justamente, muchos de los inmigrantes, nuestros abuelos, bisabuelos y demás, han escapado de aquella guerra en aquellos momentos, de aquellas épocas, y muchos de ellos se han venido a refugiar a Latinoamérica, ¿no? Muchos de los judíos que escapaban de, digamos, del este europeo de aquellos momentos, ¿no? Acá hay una cosa que siempre comenta, dice en relación al judaísmo, dice que los judíos llegaron acá, por lo menos en Argentina, ¿no? No sé si en Colombia o en demás lugares también, fueron al campo, al interior, no las ciudades de Buenos Aires, al interior, y sembraron, se dedicaron al campo, como tenían experiencia de Ucrania y demás, de Besarabia y demás, sembraban. Entonces, sembraron trigo y después cosecharon médicos y abogados profesionales, ¿no? Como que los hijos de toda esa cosa fue el desplazamiento a recuperar algo de aquella cultura perdida en Europa. Los padres tuvieron que salir de... No se olviden que Europa y ese centro del Imperio Austrohúngaro era el centro de la cultura en aquellos momentos. Salir de aquello para sembrar, venir al campo a sembrar cosas, bueno, y de vuelta la recuperación a través de los hijos o demás, de eso que los abuelos o bisabuelos, protoabuelos, digamos, desarrollaban en aquellos momentos, ¿no? Y en última instancia, fíjense, yo diría que es instinto de autoconservación, ¿no? Instinto de vida. ¿Qué se recrea, qué se hace para seguir viviendo? Y fíjense, todos estos últimos 2 años, todos nosotros, la lucha era conseguir la vacuna. Instinto de autoconservación, para poder estar prevenido de este ataque, digamos, violento, de esta situación de guerra que podía estar expresada por el virus, por el coronavirus, ¿no? Ahora creo que muchos de todos nosotros estamos preocupados, bueno, toda esta guerra entre Rusia y en el este europeo, digamos, toda esta situación de guerra y de cosas que nos preocupa como extensión hacia aquí, y fíjense, les pasará a ustedes, movilizarnos, movernos, salir de nuestros, entre comillas, encierros territoriales mentales, no sé si les pasa, no sé, es difícil, porque salimos de esto y nos da miedo. Hace 1 año salimos y nos daba miedo el virus, ahora salimos y vamos a viajar a Europa, y si viene una bomba atómica, si pasa algo, si estamos de vuelta nuevamente con, diría, angustia de castración, ¿no? Y la creatividad, el impulso epistemofílico, que creo que es querer seguir conociendo, querer luchar contra todos estos temores. En términos freudianos sería angustia de castración, pero es querer seguir luchando para seguir conociendo el mundo, conociendo la vida, que en última instancia Freud diría, bueno, usted lo que quiere conocer es el interior del vientre materno, a ver qué cosas
pasan allí, ¿no? Volvemos al Edipo. Sí, Ricardo Yamín, tienes la palabra. Micrófono. Luis, muchas gracias por la conferencia, me parece muy enriquecedora. Yo quería pues si nos puedes ampliar un poco acerca más de lo que se puede suponer de la personalidad de Freud, porque si bien tengo la idea de que fue un hombre también, claro, producto de su época y de su cultura, pero también creo que había una característica en él que lo acompañó hasta los últimos días, y lo digo en un sentido positivo, y era que sí era un hombre definitivamente irreverente. Dentro de esa cultura hay varias, el indicio que me hace pensar y preguntar esto, es que en los últimos momentos, cuando ya tenía que salir de su apartamento consultorio de Viena, los nazis lo obligan a firmar una carta. Y la carta, no sé pues si nos la puedes recordar un poco, y eso lo relaciono yo un poco también con un episodio siendo el niño, cuando estando junto a su padre, al padre lo maltratan, el padre agacha la cabeza y se baja del andén donde iban caminando, y Freud, a eso Freud lo impactó muchísimo, creo yo, de niño, pero creo que también él fue siempre un hombre que, si bien era tolerante, probablemente con el pensamiento diferente, también fue un gran irreverente en el buen sentido de la palabra. Entonces quería escucharte un poco. Es complejo. Si yo recuerdo lo que tú decías de cuando el padre iba quedando con el padre del niño y lo hacen bajar de la vereda por judío, ¿no? Lo hacen bajar la cara. ¿Qué búsqueda de reivindicación? Yo decía, bueno, no lo he podido analizar a Freud, en realidad. No me consultó, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero sí puedo deducir algunas especulaciones de conducta. La situación de humillación que él pudo haber sentido de la figura paterna es como el colapso del superyo, pero el superyo protector, no el prohibidor, de aquel modelo de identificación con el cual él podría identificarse, verbigracia, es decir, ser hombre. Él lo pudo hacer a través de sus teorías. ¿Dónde está, yo diría, dónde estuvo concretada la potencia freudiana? En el desarrollo de sus teorías. Fíjense cuando dice, quemaron mis libros, podríamos pensarlo como un equivalente a angustia de castración, les castran las obras, las ideas o las teorías que él podía tener. Pero siguió procreando. Y miren, fíjense, nos procreó a todos nosotros. Solo somos herederos de Freud, somos hijos de Freud. Hemos leído, hemos entrado en sus seminarios, en sus artículos, en sus concepciones teóricas, las hemos tomado, coincidimos con algunas, podemos no coincidir con otras, ¿no? Pero creo que también me parece que esta situación de humillación, no sé si eso pudo haber influenciado, yo no, son especulaciones que uno puede hacer acerca de él. Él tenía que demostrar y reivindicar esa figura paterna a través de la fortaleza del pene. El pene podía ser la representación simbólica de sus teorías. Estas son sus ideas. A mí no me las van a cortar, digamos, en Viena, quedándome allí. Lo tuvieron que sacar. Es decir, una negación también de la propia castración, digamos, que lo podían haber matado si no salía de allí, ¿no? Y esto es fuerte, ¿no? Pero también hay que pensar que Viena representaba, yo podría pensar, la figura de su madre. Él estaba allí instalado, desarrolló su ciencia, penetró con sus ideas en la cultura europea, en la cultura vienesa. Él estaba instalado en ese Viena vientre materno con el cual él pudo procrear y desarrollar todas sus ideas de las cuales somos herederos nosotros, ¿no? Así que en ese sentido, puedo pensar también ya en concepciones más modernas, pero son especulaciones. Tendría funcionamientos obsesivos, bueno, tendría lo que tiene como tenemos tener todos nosotros, ¿no? Pero creo que
Lo que yo sí rescato es que, a pesar de la humillación que decías, Patricia, a pesar de todos los peligros, nos dio algo, nos dio un legado. Yo creo que tomando lo que decía, tuvo sus hijos. El hijo fundamental para nosotros son sus ideas, sus teorías, lo que nos pudo transmitir. Y esas ideas son parte de nuestras, digamos, de nuestros padres teóricos, vamos a decir así, ¿no? Con la cual, fíjense, tanto padres teóricos con los cuales, padres con los cuales nos identificamos, tomamos las cosas de las teorías que nos son útiles, como tomamos cosas de nuestros padres, y dejamos de lado algunas concepciones como no somos iguales a nuestros padres, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, no. Trato de darle, yo creo que todos ustedes conocen y saben tanto, más que lo que yo les puedo decir, estas son algunas ideas de las que uno ha ido pensando y sí, especulando en relación a toda esta historia de Freud, que fíjense que son todas fantasías, asociaciones respecto a lo que pudo haber acontecido, ¿no? Fernando Orduz, nuevamente. Fernando. Te damos Adelante, la palabra. Fernando. Bueno, que quería hacer como una pregunta de precisión histórica de los hijos de Freud. No, lo digo porque no lo sabía bien. ¿Hay alguno que realmente muere en la Primera Guerra? Yo sabía la muerte de Sofía, que muere por la gripe española, pero me quedó la duda de los hijos de Freud muertos en la Primera, porque eso no lo tengo tan claro. Pero No murió ninguno. No murió ninguno. No, ninguno. Lo otro, las que sí mueren en campos de concentración son las hermanas de Freud. Las hermanas, Las sí. hermanas que se quedan en Viena. Sí, esas mueren. Sí, Campos de sí, concentración. no. Un dato también histórico, pero esto es como no sé, como una chismografía psicoanalítica. El sobrino de Freud, Edward Bernays, el sobrino político, es el creador de la publicidad, el manipulador, el creador de la opinión de la manipulación pública, se llama Edward Bernays, que es... Marta Bernays, claro, sobrino de parte de la madre, de la esposa. Es un tipo ahí como chismógrafo de la familia freudiana interesante. Porque aplica un poco las teorías de Freud para la manipulación de la publicidad, ¿sí? Y ese es el padre de las relaciones públicas y la publicidad de norteamericanos. Bueno, gracias, Fernando. Yo esto no lo sabía. Sí, Bernays sí me suena por Marta Bernays, la esposa de Freud. Podría ser, yo no sé exactamente, no tengo con precisión lo de la familia de Freud. Tal vez se me ha confundido la muerte de uno de los hijos con la muerte de los hermanos de Melanie Klein. Entonces, saben que yo tengo mi influencia teórica dividida o compartida o integrada, creo. Entonces, pero esto no lo recordaba. ¿Algún otro comentario? Camilo. Micrófono. Sí, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a Luis. Muy interesante todo el recorrido al que nos lleva. Yo quería preguntar, pues, y pensando que Freud realmente vivió prácticamente toda su vida en Viena, desde los 4 años, y se fue, pues ya viejo, creo que en Londres solamente estuvo 1 o 2 años antes de morir. Me preguntaba si de alguna manera la historia de Viena y de la Viena que Freud tuvo que vivir hasta que se fue con el advenimiento del nazismo y todo lo demás que de hecho creo que 5 años antes prohibió el psicoanálisis. Me preguntaba si la historia de la ciudad de Viena que vivió Freud en carne, pues viviendo ahí pues toda su vida en Viena, tiene muchos puntos similares a la historia del psicoanálisis. También pensando que el imperio austrohúngaro, que era multicultural y multirreligioso, lo único que lo unía era la presencia de un gran padre, ¿no?
emperador. Sí, sí, sí. Y de alguna manera también, pues, la historia del psicoanálisis siempre ha buscado, pues, mantener su unidad alrededor del gran padre Freud. Entonces me gustaría conocer la opinión de Luis al respecto. No, yo diría que coincido con lo que tú dices, ¿no? Por eso me encabezaba que la historia del desarrollo de Viena se equipara a la historia esta del desarrollo de la teoría psicoanalítica. Caen las murallas, cae la represión, hay una figura emperador, como yo mencioné, representación del yo poderoso, hay castración, las muertes de la emperatriz, es decir, hay una serie de cosas de la historia que no es que Freud las tomó y las desarrolló en la teoría, sino que creo que podemos superponerlas simbólicamente a la concepción teórica freudiana. ¿Y qué está presente? Instinto de vida e instinto de muerte. Vida y muerte. Y los hijos, procreación, serían las ideas que han salido publicadas de sus ideas. Miren, yo quiero leer acá algo que escribió Lerner. Acá nos aclara lo que decíamos antes. El hijo Hermann murió en la Primera Guerra Mundial, en 1917. La hija Cecil en 1917. Pero, perdón, Hermann no era hijo de una hermana de Freud, de Rosa. Pues yo digo que lo que ella puso acá, no tendría... Sí, yo sé, pero no era hijo de Freud. Ajá, bueno. Ningún hijo de Freud murió en la guerra. Dos estuvieron, que Martín, que luchó en la guerra, fue herido, pero Sí. Ernest fue condecorado. Pero el que murió Hermann no era hijo de Freud, sino de Rosa, su hermana. En Wikipedia salió, lo busqué. Está mal la Wikipedia. Bueno, ahí sí me ganó. Estoy como Fajardo, ¿cierto? Y ninguno fue hijo de Freud. Ningún hijo de Freud murió en la guerra. Entonces, el sobrino fíjense, sí. Pero quiero decirles esto, lo que están diciendo. Esto, en términos freudianos, lo podríamos decir acto fallido. Queremos buscar un concepto y nos sale una cosa que no es esa, pero que es otra, ¿no? Freud lo llamó acto fallido. Es decir, y en esto de vuelta, ¿qué establece en esto? Y la represión que no deja emerger lo que uno puede salir y sale por el camino que puede salir, ¿no? Yo creo que nuestra cultura y nuestro funcionamiento en la vida cotidiana, en las charlas, lo que hacemos, y obviamente tenemos todos estos funcionamientos que Freud nos descubrió, digamos, nos permitió darnos cuenta de que somos sujetos de nuestras pulsiones y funcionamos de acuerdo a la estructuración psíquica que hemos logrado conseguir. Solamente que, fíjense, justamente que el mayor peligro sería si la angustia de castración es extrema, no podemos hacer nada, no podemos simbolizar, no podemos crear ideas, tener pensamientos. Digamos, hoy en día podemos decir, el grado extremo sería el autismo, ¿no? Hay una fuerte inhibición del yo y nada se podría crear. Otra cosa es tener los pensamientos, las ideas, adecuadas o erróneas, ¿no? Sería esto de la equivocación de Hermann, que era que corregía Guillermo a Wikipedia, que es hijo de un hermano y no de él. Y bueno, son las correcciones que se pueden hacer porque el yo, como cada uno de nosotros, no tenemos la certeza absoluta de todas las cosas con convicción. Las decimos como conjeturas, como hipótesis, como ideas, y que tenemos la alternativa y la posibilidad de transformarlas en cuanto observamos y reconocemos el error. Creo que si mantenemos el rasgo narcisista, no aceptamos el error, ¿no? Y nos mantenemos en la omnipotencia de qué es lo que uno dice. Y creo que aceptar parte de los errores es las limitaciones que tiene nuestro yo. Que llega... Para recordarles, Freud tuvo 6 hijos. La mayor fue Matilde, luego fue Jean-Martin, estuvo en la guerra, luego estuvo Oliver, luego Ernest, que también estuvo en la guerra. Esos dos. Sophie y por último Ana.
6 hijos tuvo Freud. No tuvo ningún Sí. Germán. Sí, mi narcisismo me permitió volver a buscar y tienes toda la razón. Es otro Freud. ¿Cierto? Germán, hijo de Rosa, su hermana. No era Ok. Freud, tenía otro apellido. Bueno, bajé el narcisismo. Esto ha sido muy placentero. Tener a Luis es una maravilla. Es una maravilla, una delicia. Mil gracias. Para mí el placer fue compartir con ustedes, volvernos a reencontrar, verlos, encontrar con colegas de otros países, de Colombia. Les agradezco la invitación y la confianza depositada en lo que yo les podía transmitir, ¿no? Ha sido un gusto y la verdad que lo que les podría decir es, espero verlos o en Buenos Aires o hasta prefería verlos el año que viene en Cartagena, ¿no? Tenemos el congreso, ¿no? Sí, así es. Allá estaremos. Eso esperamos, que nos depare la suerte, la posibilidad de estar en Cartagena. Me queda una sola cuestión. Les puedo decir algo en última terminación, una cuestión típica. Y miren, esperemos que tanto Colombia como Argentina se clasifican para el Mundial de fútbol. Colombia está al borde de la castración, vamos a decir así, ¿no? Pero bueno. Bueno, están diciendo que está ahí el cuento de que Ecuador se retira, ¿no? Parece que están en esa lucha ahí de que si Ecuador se va o no se va. Bueno, ya lo veremos. ¿Así? Bueno, esperemos. Sí, porque hay un problema desde el doping, no sé qué, hay una cosa ahí de orden meramente administrativo, de pronto Colombia también se cuela. Bueno, ha sido un gusto verlos a todos ustedes. Luis, nuevamente muchas gracias por Gracias por la invitación a ustedes. Claro, y habernos asistido en nuestro grupo de aperturas en psicoanálisis, que estamos generando una apertura amplia en este país nuestro. Bueno. Claro, los felicito. Buscando sí, la difusión del psicoanálisis y tratar de mirar el psicoanálisis en la posmodernidad. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Esta noche. Gracias a todos. Y un abrazo muy especial. Bueno, viene nuestra próxima reunión sobre psicoanálisis y filosofía con la doctora Ángela Calvo. Esperamos que todos nos sigan acompañando. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Gracias a todos.